¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Los Maestros del Valor, el primer programa de evaluación en México. El día de hoy hemos invitado al doctor Jorge Antonio Hernández Plasencia. Él es un ingeniero agrónomo de la Universidad de Guadalajara. Además cuenta con la maestría en evaluación y la maestría en economía agrícola. Lo hemos invitado para hablar en específico sobre evaluación de empresas, evaluación de servidumbres de paso, evaluación de intangibles, muchos de los servicios que él ofrece en su despacho. Así que acompáñenme a la ciudad de Puebla para conocer al doctor Jorge Antonio Hernández Plasencia. Bueno, ¿qué tal, doctor Jorge? Pues muchas gracias por aceptar esta entrevista. Bienvenido a su programa. Bienvenido a Los Maestros del Valor, doctor. Gracias, Francisco Javier. Francisco José, ya estoy cambiando el nombre. Aquí estamos a sus órdenes. Sí, bueno, pues como le había comentado, este es un programa dirigido a estudiantes de especialidad de maestría. Entonces queremos platicar un poco sobre evaluación de empresas, evaluación de maquinaria y equipo, un poco que nos cuente sobre su experiencia en la Universidad Politécnica de Valencia, etcétera. Entonces, bueno, pues vamos empezando por un orden. Lo primero que nos gustaría definir o preguntarle es, por ejemplo, las personas cuando le dicen, no, es que quiero evaluar en mi empresa, o un negocio en marcha, o las mismas asignaturas, ¿no? Hay veces que le dicen materia, evaluación de empresa, evaluación de negocio en marcha. Entonces, por ejemplo, si alguien dice, oye, ¿cómo se define una empresa a grandes rasgos? Pues podríamos decir que es terreno más construcción, más maquinaria y equipo, más intangibles. ¿Aceptar esta definición como correcta, o aunque sea básica, es correcto en su percepción? ¿O qué nos puede comentar al respecto? Bueno, la parte que cuando tú tienes la situación de querer evaluar un negocio en marcha, una empresa, los estudiantes desde que están empezando a llevar esas asignaturas ya quisieran volar e inmediatamente querer evaluar una empresa, un negocio en marcha, ¿no? Pero todo esto tiene sus procesos, pasos y todo lleva una secuencia que por lógica los estudiantes tienen que seguir y tienen que complementar. Es una actividad muy, muy interesante, muy bonita, muy apasionante, inclusive, ¿no? Ya cuando tienes cierta experiencia en evaluar negocio en marcha o empresas como tal, pues realmente cada vez aprendes más, ¿no? Cada negocio es un problema diferente, cada empresa es un problema diferente, que te lleva a situaciones totalmente, todo el tiempo diferentes. En unas encuentras una cosa, en otras encuentras otra cosa, pero a medida que vas avanzando, vas llevando adelante una mayor pericia, digamos de esta manera, en términos de poder encontrar tus esquemas evaluatorios, ¿no? Ok. Y por ejemplo, ¿podríamos hablar que hay una diferencia entre decir una empresa y un negocio en marcha? Claro. Cuando yo hablo de evaluación de negocio en marcha, básicamente me refiero a revisar cuáles son los flujos, ¿no? Y cuando yo me trato de revisar los flujos, pues trato de ver si la empresa tiene la solvencia suficiente para continuar o seguir adelante. Si tiene la solvencia para cubrir sus propios pasivos en el corto plazo, ¿no? Y cuando hablamos de empresas, bueno, pues entonces estamos hablando de otras cosas, estamos hablando de valores de intercambio, que en valor de empresa pues ya tenemos que establecer inclusive otros métodos de evaluación, como puede ser el método de mercado o el método de ingreso, según cuál aplica o se aplican los dos, ¿no? Dependiendo de lo que tengamos enfrente, ¿no? Pero claro que hay una diferencia, ¿no? El negocio en marcha, pues básicamente vemos el negocio a través de los números, ¿no? Y en la empresa, pues a través de todos sus activos en general, un contexto más amplio, ¿no? Ok, entonces podríamos decir que para que se considere negocio en marcha, tiene que haber un flujo de efectivo, bueno, mensual o anual, y con la idea de que este flujo no va a terminar, ¿verdad? De que el negocio está en marcha por el futuro, ¿no? Así es. Ver también su proyección que pueda tener a futuro el negocio en marcha, ¿no? Dependiendo, obviamente, que ciertas características, ciertas condicionantes que tenemos que ver dentro del proceso evaluatorio de su visita y los análisis que hagamos de los flujos correspondientes, ¿no? Ok. Por ejemplo, uno de sus alumnos, que el doctor Javier Furlong, en una de sus conferencias dice que hay como dos grandes maneras de poder evaluar una empresa, ¿no? Una basado como en el enfoque presente, que sería como hacer el inventario del terreno, más los fierros, etcétera, y la otra que sería el enfoque futuro, basado en las proyecciones, que sería como negocio en marcha. Entonces,
estos dos, o él también a veces dice que es cuando, como si viéramos la empresa funcionando y sin funcionar, ¿no? Entonces, por ejemplo, la idea siempre es que el valor, si un negocio es bueno como negocio, en teoría, siempre debe ser mayor el valor como negocio en marcha que el valor en libros, ¿no? Para que si es buen negocio, sí. Sí, Sí, la función de una empresa siempre es crear valor, ¿no? Agregar valor. Y obviamente tu valor en libros pues, es un indicador prácticamente de inicio, digamos de esa manera, ¿no? Pero ya tu negocio como tal, pues siempre tiene que ser mayor que el valor en libros, ¿no? El valor en libros tiene una función muy específica, pero tu función ya como empresa es crear valor. Si una empresa no está creando valor, pues no tiene razón de ser. ok. Por ejemplo, doctor, una vez vi una exposición en España sobre la evaluación de un club y la persona que analizaba el avalúo, cuando empezaba, decía, pues aquí de entrada la cosa no pinta bien porque el valor en libros de los activos, de los estadios, de los muebles, es mayor que el valor como generador de riqueza. Entonces decía, como si el valor en libros es mayor, no es un buen indicador, ¿no? El valor en libros, por lo general, para que sea un buen negocio, tiene que ser menor que el valor de generador de riqueza. O sea, si una empresa tiene 10, 15 años en el mercado y no ha logrado que su valor como generador de riqueza sea mayor que el libro, quiere decir que a lo mejor no anda bien la empresa, ¿no? ¿Sí es correcto? No está creando el valor, efectivamente, no está creando valor. Si su valor de mercado, su valor actual es menor que el valor en libros, pues simplemente esa empresa está siendo subsidiada o está siendo financiada por otro lado o tiene otros asegúnes que no son los correctos que debe tener una empresa como tal, ¿no? Sí, Entonces porque ahí, como dice el compañero que estaba haciendo este avalúo de un club, si el valor en libros es mayor que el valor de empresa como tal en el mercado como generación de valor y no lo está haciendo, pues no tiene una razón de ser desde el punto de vista de evaluación de empresa, ¿no? sí, quiere A lo decir que mejor tiene otra función, ¿no? Tiene una función social, ¿no? sí, o también podría ser, por ejemplo, un equipo de fútbol de estos de televisoras o de una empresa que son subsidiados por el gusto de tenerlos, pero que como empresa, después de 15 años no puede ser que valgan más los activos que como generador, ¿verdad? Pues Así no es. ha creado valor. Eso que tú me dices ahorita viene a mi mente un ejemplo que nos decía uno de nuestros grandes profesores en la licenciatura, el maestro Ramón Padilla y Padilla, un excelente maestro de los iniciados de la Escuela de Agricultura en Guadalajara. Él decía y nos ponía como muestra al general García Balseca. El general García Balseca fue el iniciador de los periódicos de Organización García Balseca, como en Jalisco, en Guadalajara, el Occidental, el Sol de Puebla, etcétera. Todos los soles que existen en el país eran la cadena de García Balseca. Y este amigo se ufamaba porque tenía las mejores vacas que producían la mayor cantidad de leche. Pero la forma como él llegaba y decía, pues él llegaba y revisaba la vaca y si la vaca daba menos de 25 litros, la mandaba a desecho y compraba otra que estuviera dando los 25 litros, ¿no? Pues entonces estaba haciendo ahí un esquema totalmente no apropiado de una empresa como tal, ¿no? Sino que él era un gusto que él tenía de decir, demostrar, mis vacas todas dan 25 litros de leche, ¿no? Y la que no da, la mando al rastro y me traigo otra que dé 25 litros, ¿no? O sea, ese no es el negocio es otro, ¿no? Pero cuando lo haces por gusto y por diversión y porque no tienes en qué gastarte el dinero, bueno, pues entonces es otra la función de la empresa, ¿no? Por ejemplo, bueno, para los estudiantes que nos están viendo con el ejemplo de la vaca, o sea, financieramente es una mala decisión porque vamos a pensar que dicen, no, pues la política de la empresa es, la vaca dura 5 años produciendo y luego se manda al rastro. Y si tú llegas y dices, oye, no da 25 litros, mándenla, y apenas lleva 3 años, es como si estuvieras tirando 2 años de la vida útil de la vaca, ¿no? Así es, pero ahí, si Y lo una, estás haciendo de esa manera, pues yeah. es otra la función que tienes con tu rancho, ¿no? Sí, claro, no No es una simplemente para función de creación demostrar. de valor. Sí, o a lo mejor hasta para mediáticamente mostrarle a la prensa, vean qué empresario tan poderoso soy, que si la vaca no me cuadra, la jubilo en este instante. Así es. Y una práctica también para los estudiantes, tomando este ejemplo, sería una práctica como desleal, es que si las políticas de la empresa dicen que la vaca dure 6 años y luego se vaya al rastro y la dejas 2 años más, pues ya la estás como sobreexplotando, ¿no? Si tú traes tu modelo a 6 años, pues a 6 años la mandas al rastro o a 5, pero es hacerla como trabajar de más, ¿no? Sí, porque entras en rendimientos totalmente decrecientes, ¿no? Ok.
Y cuando es el rendimiento totalmente decreciente, pues el negocio como tal, ahora sí que dice, la casa pierde, ¿no? O la casa ya la vaca ya nada más deja lo que cuesta, ¿no? Ya no genera Yo creo que dinero. ni eso, ¿no? Porque la ganancia de cualquier negocio, por ejemplo, del ganado es por cada peso que le invierto, cuál es mi máxima ganancia, ¿no? Cuando Okay. ya esa ganancia no recupero ni siquiera el peso, pues estoy en rendimientos totalmente decrecientes y la vaca tiene que irse a otro lado, ¿no? Ok, perfecto, doctor. Bueno, pues regresando al tema principal de la entrevista, otra cosa que nos gustaría platicar, por ejemplo, los alumnos, bueno, sabemos, usted es profesor además de ser doctor, tener su despacho, es profesor de la Escuela de Centro de Valores, donde yo también estoy estudiando. Entonces, muchos alumnos, por ejemplo, que nos están viendo que ya tienen la maestría o la especialidad en evaluación de inmuebles o de maquinaria, se enfrentan a que a veces en las empresas les dicen, oye, o los clientes en el mercado, oye, tú me puedes hacer el avalúo de una empresa, tú puedes hacer el avalúo de una marca, de unos intangibles. Entonces, ellos si sienten, bueno, esa curiosidad, en primer lugar, bueno, un lugar donde lo pueden estudiar es el Centro de Valores, ahí búsquenlo en internet, pero ¿qué podemos comentarles, por ejemplo, qué son los intangibles, qué función juegan en una empresa, como para las personas que ya están en el mundo de la evaluación, pero que solo saben más o menos de inmuebles o de maquinaria y que sienten un poco la curiosidad? ¿Qué podemos comentar sobre los intangibles? ¿Cuáles son los más comunes? Bueno, los intangibles han cobrado una relevancia en últimas fechas muy, muy fuerte, muy grande en términos de lo que es la evaluación de empresas por el peso específico que la misma lleva, ¿no? Eh, por ahí hay un dicho que dicen que evaluador que sabe identificar los intangibles es un evaluador que ya está hecho perfectamente, que ha llegado a su punto de madurez. ¿Por qué razón? Porque muchas veces es el intangible el que es el punto fundamental en la empresa correspondiente. ¿Cuál puede ser ese intangible? Bueno, pues puede ser, dentro de los intangibles más comunes, pues podemos tener la marca, ¿no? Como tal. La marca que yo tengo del producto, otro que pueda ser como un intangible muy claro, pues puede ser también mi propio forma de administrar la empresa, ¿no? La forma de cómo administro la empresa puede ser un intangible. Si llevo una administración ágil y veraz que me facilita todo, y a lo mejor es parte fundamental para que yo pueda tener los éxitos que tengo en estar adquiriendo los insumos, en estar adquiriendo esto, controlar los clientes, controlar los proveedores, etcétera. Eso es algo muy importante, ¿no? Y esto es básicamente entre los puntos más interesantes, siempre es el manejo que yo pueda llevar en la forma como administro mi empresa como tal, es como yo muchas veces es el intangible, ¿no? Alguien, por ejemplo, que tiene una empresa de dulces, ¿no? Por ejemplo, aquí en Puebla muy común en sus empresas de dulces, ¿no? ¿Cuál es el intangible del éxito de una empresa de dulce? Pues obviamente que es aquel que sabe manejar, por ejemplo, las mezclas, ¿no? Para hacer los dulces, que diferentes tipos de dulces, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí hay un amigo nuestro que me estaban platicando ayer que de un producto de dulce, él produce algo así como 100,000 galletitas, ¿no? Diarias. Y esas 100,000 galletitas diarias, dicen que este amigo se levanta a las 4 o 5 de la mañana para preparar las mezclas. Y nadie más sabe de las mezclas más que él, y creo que sus hijas, ¿no? Entonces, ese es el intangible, ¿sí? El preparar la mezcla, dar el sabor, etcétera, etcétera, eso es lo que tiene. Y su marca es el intangible. Ahora, ¿cómo medimos los intangibles? Es la importancia, es lo más importante. Además que los identifiquemos, ¿cómo los medimos? ¿No? Pues para medir tenemos diferentes métodos, ¿no? Estos métodos que tenemos, pues podemos tener el método de aproximación de Levy, el método de Lufti, y para poder clasificar y definir cuánto es lo que cuesta o lo que vale cada intangible, pues también tenemos otro método que tú conoces muy bien, Francisco José, que es el de multicriterio, ¿no? A través del método multicriterio yo puedo establecer cuánto vale cada intangible, ¿no? Primero identifico los intangibles, puedo a través de los métodos el Lufti o el de aproximación, etcétera, el de Levy, tener un valor de los intangibles. Pero ahora viene la parte interesante, lo que tú preguntabas, ¿cuáles son los intangibles? ¿Cuáles son los intangibles más importantes de la empresa? Después de que identifico los intangibles más importantes de la empresa, que puede ser 2 o 3, ahora sí, ¿cuál de estos 3 intangibles es más importante? Y entonces para eso están los métodos multicriterios, para definir cuáles son los métodos más importantes y cuánto vale de lo que yo determiné
de establecer el valor de los intangibles, cuánto vale cada intangible de ese valor. Ok, maestro doctor, muchas gracias. Bueno, otra cosa que nos gustaría comentar es, por ejemplo, algunos de los evaluadores de empresas dicen que es más fácil evaluar empresas medianas o grandes que pequeñas o microempresas por la disposición de la información. ¿Usted qué nos puede comentar? ¿Cuáles son los problemas comunes, más comunes que enfrenta en el día a día el evaluador de empresas que le trabaja para bancos, no sé, cajas populares, originación de crédito, para toma de decisiones en la bolsa? O sea, a la hora que le encomiendan evaluar una empresa, así como cuando evaluamos un inmueble, tiene sus asegúnes y sus pormenores del día a día. En el mundo de la evaluación de empresas, ¿cuáles son los tipos de problemas que tiene que solventar el evaluador profesional, doctor? Pues, cuando tú vas, primero hay que identificar cuál es el propósito del avalúo, ¿no? Y ahí ya cuando tienes el propósito del avalúo, sabes a qué te vas a enfrentar. Si es para querer originar un crédito, pues va a decirte el empresario todas las grandes virtudes que para él tiene la empresa, ¿no? Y lo que tú tienes que tener siempre, pues, es obtener la información de la empresa que nunca o no, casi nunca te la dan completa. Para empezar, tienes que aprender a sacarle muchas veces la información a la tirabuzón para poderte hacer de la empresa de la información como tal, ¿no? Muchas veces no te dan cuáles son los deudores, muchas veces no te da cuánto es lo que debes, muchas veces no te dan cierta información de cuánto pagas de impuestos, si estás pagando impuestos, estás pagando impuestos. Hay información que te ocultan de entrada, ¿no? Entonces tienes que estar tú a pica y afloja para que te den la información como tal. Y la otra, que cuando haces los recorridos, muchas veces te ocultan los bienes ocultos, ¿no? Y esos bienes ocultos que te los ocultan, pues no los tienes como tal. Cuando es para venta, pues también te hacen la misma situación, ¿no? Te dicen que la empresa tiene X, Y, y que vale tanto, que el precio es tanto, etcétera, aunque en ese momento, a través de otra información que tú puedas obtener, ¿sí?, externa, pues te das cuenta que el precio del producto que está manejando este amigo no es el precio que él está diciendo, sino que tiene un gran problema de inventarios que por el precio no se ha podido sacar, y que eso le ha traído problemas de liquidez, y entonces el problema que origina que tenga que vender, que tenga que liquidar, etcétera, ¿no? Todo ese tipo de cuestiones se ganan con la experiencia, ¿no? Yo recuerdo que el primer avalúo, por ejemplo, que hice hace muchos años, cuando llegué a ver un avalúo agropecuario, ¿no? Y cuando yo llegué a hacer el avalúo primero dije, bueno, ¿qué voy a ver, no? Llegué al terreno y no sabía qué ver. Todo lo veía igual, ¿sí? Hasta que no agarras el camino y la práctica y te sientas a revisar la información, te das cuenta de que hay situaciones que a lo mejor no observaste en tu visita y tienes que regresar. Eso le pasa mucho a los compañeros que inicialmente hacen los avalúos, ¿no? Tienen que, en sus primeras prácticas o en primeros ejercicios profesionales, a lo mejor tienen que hacer 2 o 3 visitas porque no captaron toda la información, no vieron, y eso no es situación rara, no es lo más común, ¿no? Alguien que hace un avalúo, por ejemplo, de inmuebles, ¿no? Cuando llega y está haciendo el informe de avalúo, dice, ay, los apagadores, oye, ¿cómo eran los apagadores, no? Si no tuviste el cuidado de sacarle fotografía a los apagadores, pues a regresar a ver los apagadores, o a revisar si tiene soclo o no tiene soclo, oye, ¿cuál es el piso que tiene? Puta, no me acuerdo, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones es muy común, y las empresas ni se digan, ¿no? Las empresas tienes que regresar veces, 2, 3 veces para que puedas obtener la información, sobre todo las primeras veces que estás iniciando en este camino, ¿no? Ok. Bueno, doctor, otra cosa que nos gustaría es, bueno, usted tiene estudios de doctorado y postdoctorado en España, evaluación de activos. Nos gustaría que nos platicara un poco, pues, de esta experiencia. Sabemos que la Universidad Politécnica de Valencia ha tenido acercamientos con FECOVAL, el doctor Aznar viene a México cada año, etcétera. ¿Qué nos puede contar sobre su experiencia de postdoctorado en España, doctor? No, pues es una experiencia muy agradable, ¿no? Cualquiera que la pueda hacer un camino de una residencia, aunque sea por un diplomado en otro lugar, llámese España, llámese Francia, cualquier otro lugar, es una experiencia totalmente que te viene a abrir más los ojos en tu calidad, ¿no? Hay otras visiones, otras formas de matar las moscas como tú las matas,
Es otro esquema totalmente diferente, pero es una experiencia que no la cambias por nada, ¿no? Cuando estás allá en los campus es totalmente diferente, el ambiente que hay totalmente diferente, nada que ver con las universidades nuestras, ¿no? Bueno, las particulares, en parte de esas se conforman como la Ibero, el TEC de Monterrey, ¿no? Por llamar algunas, pero es una experiencia muy agradable. El proceso nuestro fue un proceso de estar un tiempo, nomás de 6 meses, y después estuvimos aquí en la Universidad de Puebla, porque era un convenio de Puebla con la Universidad Politécnica de Valencia, y luego ellos vinieron con nosotros aquí a darnos otro seminario, vinieron 4 o 5 profesores, si mal no me acuerdo. Entre los que vinieron aquí a Puebla estuvo el maestro Caballer, Natividad Guadalajara, vino Guijarro, y vino otro doctor que no recuerdo su nombre, que es el que nos dio métodos analógicos, muy interesante, por cierto, ese método, que muchas veces ese método se puede aplicar inclusive en la evaluación de empresas del mercado, ¿no? Porque esos métodos analógicos, cuando nosotros evaluamos empresas, no siempre tenemos la información de que la empresa esté cotizando en la bolsa para poderla comparar. Entonces, a través de estos métodos analógicos se puede llegar bastante bien en este esquema, ¿no? Pero es una experiencia inolvidable, Francisco. Oh, excelente, doctor. Oh, pues muchas gracias y muchas felicidades. Bueno, pues pasando al siguiente punto, en su página, en su despacho ofrecen diferentes servicios, por ejemplo, avalúo de una servidumbre. Igual, pues para estudiantes que nos están viendo, que no saben mucho, ¿qué podemos comentar sobre una servidumbre? ¿Cómo es? ¿Cómo se evalúa? Bueno, en términos generales, una servidumbre pues, se usa mucho para los pasos de los ductos o los pasos de las líneas eléctricas, ¿no? Hay que ver cuál es la parte afectada. Hay que tener claro que en esta parte de las servidumbres no se compra la fracción, no se compra la propiedad. Siempre es una ocupación previa, una ocupación que se hace del terreno como tal. El propietario no pierde la, la propiedad, no pierde el derecho sobre ese uso, aunque tiene ciertas limitaciones dependiendo qué tipo de servidumbre pase por ahí, ¿no? Por ejemplo, si es un gasoducto, pues obviamente que no va a meter ahí un tractor con unos discos y que lo pueda romper, ¿no? O si es una servidumbre de líneas eléctricas, pues tampoco va a poder sembrar abajo, pero no va a poder sembrar, por ejemplo, árboles, etcétera, ¿no? Entonces, ese tipo de pagos que se hace por el uso de la servidumbre de paso, pues es el que se hace en términos correspondientes. Ahora, un gran problema que se tiene ahí es que como es una franja y es un punto idóneo, llamemos que tiene un punto de idoneidad del punto como tal, entonces eso sale básicamente de un esquema totalmente, digamos, de oferta y demanda de los terrenos. Ahí tenemos prácticamente una demanda totalmente elástica en términos de la necesidad de unidad. Entonces, cuando tenemos ese tipo de demandas elásticas, ¿cómo es el comportamiento de la demanda? Pues obviamente que la demanda no es en forma que la conocemos de arriba hacia abajo, ¿no? Como tal, sino que básicamente tenemos una línea vertical que es mi demanda, ¿no? Y entonces, ¿dónde pasa el precio? Y entonces el precio puede pasar aquí, puede pasar en medio, puede pasar más arriba, ¿no? Entonces, ese es básicamente el punto de negociación donde lo ideal sería evaluar esos puntos de vista de las servidumbres a través de la teoría de juegos, ¿no? Donde obtengo mi mayor ganancia al menor costo en ambos sentidos, tanto el que está siendo afectado como el que quiere pagar, de tal manera que los dos sientan que ganaron en ese juego, ¿no? Sin que los dos no hayan perdido. Ese sería la forma más ideal de su valor como tal. Sin embargo, lo que se hace es tratar de acercar un valor a partir del valor comercial que tiene la zona, darle algún plus, algún premio en términos de oportunidad, llamémoslo de esa manera, por la afectación que se da en un punto idóneo, ¿no? Eso es lo que se tiene en las servidumbres de paso. Ok, doctor. Bueno, también otra cosa que nos gustaría comentar,
en su página aparece el término avalúos maestros. ¿A qué se refiere un avalúo maestro? Ok. El avalúo maestro es un tipo de avalúo que fue diseñado hace algunos años por gente del entonces CABIN, hoy INDABIN, que fue diseñado, ideado como un método de negociación para proyectos de infraestructura. En términos de decir, a ver, ¿qué es lo que tenemos aquí en términos de poder negociar? ¿Dónde encuentro un valor mínimo y dónde encuentro un valor máximo? Y entonces lo que se hace es, donde va a pasar el proyecto correspondiente, se hace el recorrido y se van identificando los diferentes tipos de uso de suelo. ¿Sí? De dónde a dónde es, por ejemplo, agostadero, de dónde a dónde es agrícola temporal, de dónde a dónde es agrícola de riego, etcétera. Y entonces lo que se hace es darle valor a esas franjas, tanto el valor mínimo como el valor máximo, pero ese valor depende de un valor de mercado puro como tal, sin que lo tengas que afectar en términos de homologación, sino cuáles son los valores que te encuentras en la zona, ya sea de ventas hechas o de ofertas como tal, y entonces en función de eso tú sacas un rango a través de de aplicarle un intervalo de confianza, preferentemente, un intervalo de confianza al 90% con 95% de significancia para que tú digas dónde está el valor mínimo y el valor máximo. Entonces, eso es lo que se hace para darle esa franca negociación a la gente que está haciendo la infraestructura como tal. Y estos avalúos maestros, ¿para qué sirven? Porque muchas veces al constructor o al que va a hacer la obra o al que va a concursar la obra, le piden cuánto es su propuesta. Y entonces dentro de su propuesta tiene que ver cuánto es lo que va a pagar por la liberación del derecho de vía. Y entonces dice, ¿y cuánto voy a pagar? ¿No? Entonces es cuando te pide ese tipo de trabajo para que tú puedas darle los valores y en función de eso él pueda tener algún dato para que pueda manejar en su proyecto de licitación, ¿no? Ok, perfecto. Bueno, doctor, antes de terminar, nos gustaría tocar rápidamente el tema. Usted es ingeniero agrónomo. Igual, pues estudiantes que nos vean, a grandes rasgos, de manera general, ¿cuáles son las variables más importantes en un avalúo agropecuario? Ahorita ya nos decía sobre el tipo de suelo, agrícola de riego, agrícola de temporal o agostadero. ¿Qué otras pueden ser variables importantes a la hora de realizar un avalúo agropecuario? Bueno, cuando tú eres un avalúo agropecuario, si tienes la fortuna de tener cultivo en pie, pues tienes ahí la esencia del manejo del terreno en términos de su productividad, de su fertilización, etcétera. Un punto fundamental en esto siempre ha sido la ubicación y los vías de acceso que pueda tener el terreno como tal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchas veces para sacar la cosecha, ¿sí? Hay ocasiones que te toca ver, por ejemplo, algún predio que tiene una barranca y aunque está corta la distancia del terreno hacia los centros de consumo, pero el hecho de que tenga la barranca, esto hace que tenga que dar una vuelta grande para poder llevar el producto como tal. Eso incrementa sus costos y al incrementar sus costos, pues obviamente que disminuye su productividad. Una forma de ver muchas veces los terrenos, además de mercado, pues es a través de su productividad, ¿no? Entonces tenemos pues, el factor de ubicación, el factor de acceso y obviamente que tenemos la superficie como tal, aunque la superficie en los terrenos agropecuarios no tiene la misma lógica que tenemos en los terrenos urbanos, por ejemplo, ¿no? Aquí no es tan lógico pensar que a mayor superficie menor valor, porque muchas veces a mayor superficie mayor productividad, ¿sí? Entonces aquí no se aplica la lógica en forma tan directa, es decir, a mayor superficie mayor valor, ¿no? Entonces muchas veces inclusive ni siquiera el factor superficie tiene algún efecto directo sobre el valor como tal, ¿no? O sea, a veces no se aplica el factor superficie. No, Porque no aunque la lógica en la norma, en los formatos, etcétera, etcétera, siempre te lo manejan y te aplican que la raíz sexta, la raíz novena, pero la verdad es que en la gran mayoría de las ocasiones el factor superficie no tiene nada que ver con el valor, ¿no? O sea, que podríamos encontrar predios agropecuarios de 3 hectáreas o 10 hectáreas, pero por metro casi el mismo valor, ¿no? Así es. Ok. Bueno, doctor, antes de terminar, un par de preguntas más. Sobre evaluación de maquinaria y equipo, nos gustaría comentar para que la gente supiera
¿cuáles son las principales razones o algún par de ejemplos por los que una empresa decide contratar un valuador para que le haga un avalúo de maquinaria y equipo, ¿no? ¿Qué tipo de trámites o qué situaciones son las que llevan al gerente, al contador de una empresa a decir, oye, necesito un avalúo de maquinaria y equipo, ¿tú me lo puedes hacer? Bueno, muchas veces te piden esos avalúos porque básicamente lo van a dar como un crédito fiscal, a veces, algunas ocasiones, ¿no? En muchas ocasiones que te dicen, oye, ocupo este crédito, este avalúo de maquinaria porque tengo que presentar para pagar un crédito fiscal que tengo y dejar eso básicamente ya en libertad, o al menos tengo eso para después pagar, como se manejan los créditos fiscales. Pero también muchas veces tienes gran dificultad para evaluar la maquinaria, sobre todo que existe en nuestro país mucha maquinaria hecha en forma hechiza, ¿no? Y entonces, cuando ese tipo de situaciones te la encuentras, es realmente un problema, un crucigrama revisar la maquinaria como tal. Cuando tienes maquinaria de patente y ese tipo de cosas, pues simplemente lo que haces es revisar las facturas, revisar sus bitácoras de mantenimiento, etcétera, etcétera, para que tú puedas entonces ahora sí sacar cuáles son sus factores de obsolescencia correspondientes, ¿no? Pero cuando esa información no la tienes, es hechiza y le dices, oye, aquí cuánto te costó y quién te lo hizo, a veces ni se acuerda, ¿no? O a veces llegas y muy común en la zona en la zona donde tiene, por ejemplo, beneficios de café húmedo, ¿no? Entonces, cuando tienen beneficios de café húmedo, muchas veces se ha encontrado que tienen por aquí una máquina, por aquí otra máquina, por otra máquina, por acá otra máquina. Total, que tienen todo un crucigrama que no saben ni dónde empieza y dónde termina, ¿no? Entonces, si tú conoces el proceso del beneficio, pues entonces ya sabes dónde empieza la recepción, dónde empieza el secado, el lavado, dónde empieza, etcétera, dónde pasa a tal lugar, dónde pasa el tren fulano, etcétera. Pero cuando no, eso es realmente un problema, pero no hay mayor dificultad y yo creo que la empresa tiene también necesidades, muchas veces para actualizar sus propios libros también, ¿no? Y también para tener los valores al día, pero generalmente cuando van a utilizar algún crédito o algún crédito fiscal, ¿no? Ok, perfecto, doctor. Bueno, pues ya de antemano, pues muchas gracias por haber aceptado esta entrevista para los maestros del valor. Ya como cierre, última pregunta, me gustaría, pues, ¿qué mensaje le manda a los estudiantes de especialidad y maestría en evaluación de los que son sus alumnos en Guadalajara, en Jalisco, y en general a todos los estudiantes de maestría de especialidad en evaluación en la República? ¿Qué consejo les daría? Pues que aprovechen realmente a todos sus profesores, ¿no? Que los traten de exprimir a lo máximo, porque el beneficio o el beneplácito o la labor de uno como profesor siempre va a hacer que el alumno supere al profesor, ¿no? Y si eso se logra, pues creo que como profesor hemos cumplido con nuestra meta y con nuestra función como tal. Es que aprovechar todo lo que se les enseña, todo lo que se les muestra, aprender al máximo, aprender a leer, aprender a razonar, aprender a resolver problemas de cualquier índole, porque gran problema que se tenía anteriormente, ahorita ya no es tanto, muchos de nuestros estudiantes iban y tomaban las especialidades o las maestrías solamente para tener las cédulas correspondientes, ¿no? Porque empezó todo el proceso de que si no tenías la cédula no evaluabas, cuando salió la cédula hipotecaria, que te dio un plazo de 2 años para que tuvieras la cédula, entonces todo el mundo dijo, pues ahorita mi cédula como tal, lo que me interesa, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo creo que lo importante después de todo esto es la profesionalización del ramo, de la profesión como tal, ¿no? Y mientras eso lo tengamos claro y el estudiante esté consciente de que tiene que superarse, tiene que aprender, que como estudiante tienes que superarte y no ser de todo el montón que existimos como evaluadores, sino que debemos siempre de tener nuestra propia huella. Yo creo que esa es la función del estudiante como tal, ¿no? Ok, bueno, doctor, pues muchas gracias por habernos otorgado esta entrevista, por habernos acompañado. A reserva de lo que quiera agregar algo más, pues yo simplemente darle las gracias, doctor Jorge Antonio Hernández Plasencia, un auténtico maestro del valor. Muchas gracias, doctor. No, gracias a ti, Francisco José. Me dio mucho gusto saludarte y gracias por la entrevista. Bueno, amigos, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Los espero en el próximo episodio, donde conoceremos a nuestro siguiente maestro del valor,
que nos ayudará a entender qué se necesita para ser el maestro del maestro.